Cuando finalmente pudo regresar a México, solía visitar con frecuencia a su hija, llevándole rosas en todo momento y quedándose con ella durante largos ratos. Quizás por la carga de culpa de no haber podido estar con ella en sus últimos momentos. Personalmente, una de las escenas que admiro de Pedro Infante fue la que interpretó en la cinta Ustedes los ricos, donde en su papel de Pepe el Toro se enfrenta a todo un reto como actor, meterse en el papel de un padre de familia de condiciones humildes quien tuvo que vivir el terror de ver su carpintería en llamas, siendo su única fuente de ingresos, pero peor aún, recordar que su hijo pequeño estaba adentro, decidiendo arriesgar su propia vida para rescatarlo. Lamentablemente, encuentra a su hijo totalmente carbonizado. La escena dicta que Pedro Infante debe recrear algo que en la vida real nunca había vivido: enfrentar la pérdida de un hijo. Sin embargo, lo que en esta cinta fue una ficción, para Pedro Infante se convertiría en una terrible realidad tan solo semanas después, por lo que muchos opinan que la magnífica actuación que realizó en esta escena fue una premonición que Pedro tuvo en ese instante, pues por alguna razón él no quería filmar esa escena, algo le causaba incomodidad. Esta cinta, la cual fue una de las más crudas que realizó Ismael Rodríguez, comenzó a filmarse el 29 de julio de 1948. Sin embargo, meses antes, el 26 de septiembre de 1947, Pedro Infante se encontraba sumamente feliz. Por segunda vez en su vida se había convertido en padre de una pequeña bebé al lado de su pareja, Lupita Torrentera. A la pequeña niña le pusieron por nombre Graciela Margarita Infante Torrentera. Sin embargo, era una época difícil para traer niños al mundo. Recordemos que durante esa década existió una pandemia de poliomielitis, la cual se llevó muchas vidas a su paso. Es una terrible enfermedad que hacía temblar de miedo a todo el mundo, pues se sabía que si no te quitaba la vida, podía dejarte inválido por el resto de tus días. Afectaba con más agresividad a los niños, por lo cual muchos padres evitaban que sus hijos tuvieran una infancia normal, manteniéndolos encerrados en casa para evitar que se contagiaran. El siguiente dato seguramente muchos no lo conocen, pero a los 11 años de edad, Pedro Infante contrajo esta terrible enfermedad. Si bien logró salvar su vida, lamentablemente la enfermedad dejó en él una secuela que podemos apreciar en sus películas. Pedro tenía una forma de caminar particular, pues cojeaba de su pierna derecha. Incluso, otra secuela que lo acompañó durante toda la vida al grado de crearle un complejo fue el que sus piernas eran muy delgadas, por lo que en lo posible intentaba no mostrarlas por la vergüenza que sentía al respecto. Un día antes de filmar la escena donde tendría que llorar ante la cámara con su pequeño hijo en brazos, cuentan que le fue imposible conciliar el sueño. Estaba sumamente nervioso por la idea. Para todo actor no es suficiente hacer como que lloras frente a la cámara, pues si no logras transmitir ese sentimiento hacia el público, de nada sirve la actuación. Con todo y los nervios, así como la tremenda carga emocional que representaba la escena, Pedro estaba listo en esa silla para comenzar a rodar la escena. Ismael Rodríguez dio la orden y Pedro comienza magistralmente a recrear una escena donde recuerda las travesuras de su hijo y la felicidad que le daba en vida, llegando a carcajearse por el recuerdo. Sin embargo, dentro del personaje, es consciente de que su hijo no existe más, y todo eso jamás volverá a vivirlo con él. Voltea a ver a su hijo, y la risa se convierte en llanto y gritos. Cuando Ismael quedó satisfecho, cortó la escena, pero Pedro Infante no dejaba de llorar.
Algunos asistentes le indicaron que habían terminado de filmar la escena, pero Ismael les pidió que lo dejaran desahogarse. Pedro se levantó y llorando fue a un pasillo para estar a solas. Nadie entendía lo que le sucedía, por lo que reinaba la confusión en ese entonces. Unos minutos después, Pedro regresó al set de grabación ya más tranquilo, y al verlo, todos lo ovacionaron con aplausos por la escena que había entregado a la cinta. Le preguntó a Ismael cómo había estado su actuación, y él lo felicitó por igual. Pero a pesar de todo, a todos les llamó la atención el por qué le había afectado tanto esta escena. Quizás ni el mismo Pedro lograba entenderlo, pero todo tendría sentido semanas después. Lamentablemente, su hija había contraído la terrible enfermedad de poliomielitis. Para hacerlo peor, Pedro no se encontraba ni siquiera en el país. En ese momento cumplía con una gira de trabajo por Venezuela, por lo que al estar lejos de su hija, le es difícil dar una buena cara ante el público en sus presentaciones. Era el mes de diciembre de 1948 y a la distancia, Pedro no escatima en gastos y envía fuertes sumas de dinero para la recuperación de su hija, pero simplemente a cambio recibe cartas donde le informan que la niña continúa enfermando con más gravedad. Pedro no pudo pasar Navidad y Año Nuevo con su familia por los compromisos de trabajo, por lo que al empezar el mes de enero se entera que su hija es internada en el hospital infantil privado, pues para colmo de males, su poliomielitis se ha complicado por un cuadro de pulmonía. Pedro a la distancia está desesperado y preocupado. Los médicos simplemente no les dan esperanzas. Lamentablemente el 20 de enero, la pequeña de año y medio de vida pierde la batalla. Sus restos serían sepultados en el Panteón francés. Pedro desarrolla un fuerte coraje contra la maldita enfermedad que le ha dejado secuelas a sí mismo y ahora le ha quitado a su hija. Era una enfermedad aún desconocida y en constante investigación. Sin embargo, tal como Pepe el Toro, Pedro acababa de vivir la pérdida de un hijo pequeño. Cuando finalmente pudo regresar a México, solía visitar con frecuencia a su hija, llevándole rosas en todo momento y quedándose con ella durante largos ratos. Quizás por la carga de culpa de no haber podido estar con ella en sus últimos momentos. Para terminar este video con un buen sabor de boca, tiempo después, Pedro Infante accedió a que se hiciera pública la siguiente información, pues al haber sido víctima de la enfermedad, la cual le quitó a su hija, tomó la decisión de hacer un fuerte donativo por la cantidad de 500,000 pesos de aquella época, para que ese dinero ayudara a la investigación y lograr la cura de esta terrible enfermedad, y así no siguiera cobrándose más vidas. Pedro quería que ningún niño sufriera lo que él sufrió en su infancia, y no quería que ningún padre viviera el terrible dolor de ver a un hijo morir, tal como a él le tocó. Cabe destacar que dicho donativo era mucho más de lo que a él solían pagarle por una película. Suscríbete para conocer más historias del cine mexicano.